Bienvenidos. Soy la doctora Rebeca Reachi Lugo, soy angióloga, cirujana vascular y endovascular, radico en la ciudad de San Luis Potosí, México. Les voy a dar una plática acerca del tratamiento de la lesión ostial de la arteria femoral superficial. No tengo ningún conflicto de interés. La arteria femoral superficial es especialmente problemática de tratar. Desde su nacimiento en el ostium y a lo largo del muslo tiene un patrón de movimiento complicado. Tiene fuerzas biomecánicas múltiples, como son la extensión, la contracción, la torsión, la flexión y, por supuesto, la compresión muscular. Los problemas a tratar en la arteria femoral superficial son varios. Podemos tener desde lesiones múltiples, podemos tener disecciones a la hora de hacer alguna angioplastía y quedar con algún flap, o múltiples calcificaciones alrededor de la arteria, así como restenosis. Los tipos de tratamiento endovascular para la arteria femoral superficial los podemos dividir en balones y stents y en el remodelado de la placa arterial. Dentro de los balones con stents, pues está la angioplastía con balón, los balones liberadores de droga, los stents de nitinol estándar y los stents liberadores de fármacos. Hay nuevas generaciones de stents que se llaman biomiméticos, dentro de los cuales está el Supera y está el Biomimix 3D y el Swelling Flow, así como los stents graft, que son los stents cubiertos. En cuanto al remodelado de la placa, tenemos el de bulking o remodelado por medio de la aterectomía direccional, ya hecha con Silverhawk, o realizar un cutting balón, litoplastia, o utilizar algún tipo de láser o dispositivos para oclusiones totales y el Jetstream. En el ostium de la arteria femoral superficial, los stents de nitinol cortados con láser tienen un riesgo de compresión, torceduras y fracturas, con el consiguiente aumento de la respuesta inflamatoria de la pared, que se manifiesta como la restenosis acelerada. Por estas razones, se ha evolucionado pensando en los stents de nitinol cortados con láser a los stents con diseños biomiméticos. En este caso, vamos a hablar un poco del stent Supera, que replica parcialmente la red reticular endógena de la pared arterial nativa responsable de disipar las fuerzas radiales, axiales y de torsión. Específicamente, las lesiones vasculares que involucran la arteria femoral superficial a nivel del ostium a menudo afectan la bifurcación femoral. Son generalmente calcificadas y al tratarlas son propensas a desplazar o embolizar la placa de ateroma a la arteria femoral profunda después de una angioplastía con balón. El exponer los stents implantados en la arteria femoral superficial proximal a fuerzas físicas desmesuradas por el impacto de la anatomía específica del ostium de la arteria femoral superficial hace que la tasa de permeabilidad del stent en el sitio ha sido excluido de las comparaciones aleatorias de stents versus angioplastía con balón. Y por eso, este es el principal problema de estudio. Definiendo y clasificando la bifurcación femoral, su definición como tal es el segmento que comienza en la arteria femoral común distal a 10 milímetros proximal al ostium de la arteria femoral profunda y termina exactamente a 10 milímetros distal a la canilla. ¿Por qué es importante la bifurcación femoral? Porque lo que vamos a examinar es el impacto de la técnica del despliegue de un stent en la permeabilidad de la bifurcación femoral, el destino de la arteria femoral profunda y los resultados clínicos de cada uno de los pacientes. En este estudio se clasificaron retrospectivamente las lesiones según la ubicación del borde proximal del stent. Si la colocación del stent estaba en la arteria femoral común distal y por lo tanto ocluía o encarcelaba la arteria femoral profunda, o que se encontraba frente a la bifurcación de la arteria femoral profunda, o la colocación del stent fue en la arteria femoral superficial, pero a nivel del ostium. A estos dos últimos se les llamó que no eran stents que se pusieron en el ostium de la arteria femoral superficial sin encarcelamiento de la arteria femoral profunda. En este estudio retrospectivo se estudiaron 330 pacientes
entre abril del 2005 y septiembre del 2010. Se sometieron a la implantación de stents autoexpandibles para 552 lesiones de la arteria femoral superficial. En él, el destino de la arteria femoral profunda, encarcelada por stents autoexpandibles de la arteria femoral común, distal, fue aceptable y se asoció con una mayor tasa de permeabilidad de la bifurcación femoral a los 12 meses que después de una colocación de un stent en el ostium de la arteria femoral superficial en el tratamiento de lesiones proximales complejas de la arteria femoral superficial que involucraban la bifurcación femoral. El implante de stents cortos en la bifurcación femoral y la colocación de un stent en el ostium de la arteria femoral superficial fueron predictores de la oclusión de la bifurcación femoral. En otro estudio retrospectivo de 171 extremidades en 143 pacientes, que igual se colocó el stent autoexpandible en la arteria femoral profunda, se dividieron en dos grupos, uno con 101 extremidades con cobertura o encarcelamiento de la arteria femoral profunda y otro grupo de 70 extremidades sin cobertura del mismo. Se evaluó la permeabilidad primero a los 18 meses, después hasta los 3 años. El encarcelamiento del origen de la arteria femoral profunda mediante la colocación de un stent a nivel ostial de la arteria femoral superficial no resultó en un aumento significativo en la pérdida aguda o posterior de la permeabilidad de ninguna de las arterias femorales. ¿Qué abordajes tenemos para las lesiones de la arteria femoral superficial? Normalmente, las lesiones en el ostium de la arteria femoral superficial impiden el uso de un abordaje anterógrado de la arteria femoral común ipsilateral. Así que el acceso es a través de la arteria femoral común contralateral o de la arteria braquial. Estos son los dos enfoques clásicos alternativos, pero no son los únicos. Se han descrito accesos popliteos, abordajes cruzados, anterógrados, y dependiendo de la anatomía y características de los pacientes y las lesiones. Estos van a ser algunos de los artículos donde explican diferentes técnicas. Por ejemplo, en este es una punción retrógrada de la arteria femoral superficial distal al canal del aductor con el paciente en decúbito supino, que es una técnica segura y exitosa y que representa una alternativa conveniente al abordaje transpopliteo convencional. Este otro artículo describe la técnica de un anclaje profundo para el abordaje anterógrado ipsilateral en el tratamiento endovascular de la oclusión en el ostium de la arteria femoral superficial. Este artículo nos habla de un acceso ostial ipsilateral directo guiado por ecografía. Este otro artículo describe la técnica novedosa diseñada para desplegar de forma segura y precisa el stent supera con precisión en el ostium de la arteria femoral superficial proximal sin comprometer la arteria femoral profunda ni la arteria femoral común. En este otro artículo, prácticamente, nos describen una técnica mediante la cual se inserta de 2 a 3 centímetros el introductor en la arteria femoral común y parte del introductor restante se hace un túnel subcutáneo modelado en la parte inferior del abdomen y esto se hace para que el introductor sea más seguro, no choque con la pared y no tengamos una pérdida del acceso. En conclusión, hay varias terapias endovasculares diferentes disponibles para tratar el ostium de la arteria femoral superficial, como los balones recubiertos con medicamentos, los stents estándares de nitinol, los stents liberadores de droga y la aterectomía. Muchas de estas opciones no se recomienda para su uso en el espacio subintimal. Stents de nitinol y stents liberadores de droga tienen mejores resultados en el segmento femoropopliteo. Sin embargo, la morfología de la lesión sigue siendo el predictor más importante de los resultados a largo plazo. Las oclusiones crónicas totales son largas y calcificadas, representan el subtipo de lesión más complejo y se asocian con la mayor incidencia de fracturas del stent. ¿Qué sí no debemos hacer? En este estudio nos dicen que la colocación de stents cruzados en las lesiones ostiales de la arteria femoral superficial tiene una pérdida de la permeabilidad de la bifurcación femoral.
Esto fue significativamente mayor en la arteria femoral común distal y la colocación de stents en el ostium de la arteria femoral superficial, con el encarcelamiento del mismo y con la colocación de un stent en el ostium de la arteria femoral superficial no encarcelada. La lesión preexistente de la arteria femoral común o de la arteria femoral profunda es un factor de riesgo significativo para la pérdida de la permeabilidad de la bifurcación cuando el ostium de la arteria femoral profunda se encarcela mediante la colocación de un stent cruzado. Seguimos en búsqueda del stent idóneo para este sitio precisamente, el cual debería ser adaptable, tener bastante flexibilidad, resistencia o recuperación de la deformación por fuerzas externas, reducir tanto las complicaciones agudas del procedimiento, como es decir, la disección que limita el flujo, y reducir las complicaciones secundarias, como el retroceso o recoil y la remodelación del vaso, dos de los componentes principales de la restenosis post-intervención. Debería ser de fácil liberación y también debe ser una liberación con bastante seguridad. Debe ser bajo costo y se está pensando en tener un stent que pudiera ser recuperable. Gracias.